Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Así que en este versículo 6 vamos revelando entonces ya conceptos que hemos analizado en otras ocasiones. Sin embargo, hablamos sabiduría, pero específicamente, ¿a qué tipo de sabiduría? O mejor dicho, ¿qué contenido específico entraña esta sabiduría? ¿Sabiduría en qué? ¿Sabiduría en quién? Hemos estudiado que la verdadera sabiduría es el correcto y profundo entendimiento del misterio de la piedad. La sabiduría consiste no en la acumulación de conocimiento científico o técnico o académico. No consiste en una condición cuantitativa de lo que podamos aprender. Esta sabiduría entraña una sabiduría espiritual, un conocimiento, una profundidad, un discernimiento en las cosas de Dios, en los misterios de Dios. ¿A qué misterio específicamente? Al misterio de la piedad. Sin embargo, hablamos sabiduría. Pablo se incluye entre aquellos que han alcanzado algo de esa sabiduría que se encuentra en el entendimiento, comprensión, asimilación, vivencia en el misterio de Dios, o la palabra de la cruz, o el misterio de la piedad. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esta palabra madurez dice relación con perfección. Mientras más profundizamos en el misterio de Dios, más efecto tiene ese conocimiento en nuestra vida, más repercusión tiene en nuestro ser. Nuestro ser es transformado en la medida de la profundidad en la cual nosotros llegamos en el misterio de la piedad. Nuestro ser se va transformando a la imagen de aquel que se revela a través del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que todo lo escudriña, que se provee del mismo trono de Dios, comunica a sus hijos el misterio. Y eso provoca un efecto maravilloso en nuestra vida de transformación, de conversión, de asimilación por la contemplación del perfecto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez o perfección. Esta madurez, si bien implica esto de perfección, pues también implica sabiduría. Los que hablan sabiduría se entienden entre también los que han alcanzado sabiduría. Porque la sabiduría implica madurez, perfección o santificación. Ahora, esta sabiduría y esta madurez, esta perfección, no es de este siglo. O sea, no pertenece a esta edad, no pertenece a este mundo, no pertenece a este orden terrenal. Eso quiere decir no de este siglo. No pertenece a esta edad. Ni tampoco proviene esta sabiduría y esta madurez de los príncipes. ¿Quiénes son estos príncipes de este siglo? Bueno, los príncipes, Pablo hace referencia a los grandes, a los
prestigiosos, a los reconocidos, a aquellos que tienen, aquellos que disfrutan de honores terrenales, aquellos que tienen reputación de sabios. Bueno, esos son los príncipes de este mundo. También hace referencia a los príncipes de este siglo, a aquellos que se erigen como referentes religiosos. Podríamos hablar de los judíos o de los rabíes. Sin embargo, Pablo dice que perecen, que no tienen ninguna comparación con el eterno. Pablo hace referencia a que la sabiduría y la madurez que hablan los hijos de Dios no tienen su origen en las cosas mortales, sino en las cosas inmortales. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría, ojo, no terrenal, no humana, ni que perecen, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Cuando otra vez el apóstol Pablo nos habla aquí de misterio, nosotros hemos aprendido que se está refiriendo específicamente al misterio de la piedad, es decir, al plan de salvación pensado desde la eternidad, desde los siglos sin fin. Aquellos que hablan sabiduría han tenido y tienen un conocimiento hasta donde Dios permite de este plan de salvación. El plan de salvación no es más que una manifestación del amor de Dios. Aquellos que alcanzan sabiduría han comprendido en su magnitud en algo el amor de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. ¡Wow! ¿Qué es sabiduría oculta? Bueno, cuando hablamos de misterio, evidentemente estamos hablando de algo que está oculto. Pero no es algo oculto que es totalmente inaccesible. No, es algo oculto o es un misterio que se va revelando a sus hijos de manera progresiva. Si ustedes van a Romanos capítulo 11, versículo 33 en adelante, Romanos capítulo 11, del versículo 33 en adelante, el mismo apóstol Pablo se expresa de una manera increíble. Un hombre inteligente, habiloso, sabio, prudente. Un hombre del cual Dios ha manifestado gran misericordia, un hombre agradecido, lleno de gratitud, un hombre preparado. Y sin embargo, miren lo que dice acá. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. El mismo apóstol Pablo reconoce que hay muchas cosas todavía que son insondables respecto al carácter de Dios. Cuán insondable, cuán profundidad, anchura del amor de Dios expresado en el plan de salvación. El plan de salvación nos ha sido revelado hasta donde Dios quiere que el mortal experimente. Porque la revelación del misterio de Dios es algo que se va dando progresivamente,
paulativamente, sistemáticamente, gradualmente, en la medida que el Hijo de Dios busca, comprende y persevera en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es la revelación del misterio de la piedad, manifestada de manera literal en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la revelación física de ese misterio. ¿Cómo comprender la encarnación, la eternidad, la naturaleza de Jesús? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso de predestinó, yo no sé si tendré que explicarlo. Yo entiendo que estoy hablando le estoy hablando a personas que, y me consta en su gran mayoría, de las que por lo menos me escuchan a mí, son personas que estudian la Escritura, que se identifican con la verdad presente. ¿No tendría yo que estar explicando qué dice la Biblia o qué significa cuando la Biblia dice predestinó? ¿No creen ustedes que no habría necesidad de explicar esto? Ustedes saben lo que significa cuando Pablo habla de predestinar o predestinó. Si hay alguno que no entiende esto, debiendo ya entenderlo, pues yo no creo que haya necesidad de darles leche, ¿o sí? ¿Hay alguno entre los que me escucha que cree que todavía debe tomar leche? Porque yo tengo la idea de los que profesan la verdad presente como que son muy suficientes, como que ya se la saben todas. Pero cuando uno les pregunta, bueno, ¿y qué entiendes tú por predestinar? ¿Qué quiere decir eso en la Biblia? Y se desarman completo porque no saben. Oh, pero sí andan calculando la fecha para la segunda venida. Cuando la Escritura, y especialmente el apóstol Pablo, nos habla de la cual Dios predestinó, haciendo referencia al misterio de la piedad, al plan de salvación, esta es una palabra compuesta de pre, un sufijo, que quiere decir, ¿no es cierto?, algo que fue antes, con anterioridad, con antelación, y destinó, que tiene que ver con el destino, es decir, algo para lo cual se nos destinó con siglos y siglos y una eternidad de anticipación. O sea, es un plan de rescate y de redención de la cual no podemos saber el momento exacto, quizás ni lo haya siquiera, no lo sabemos, porque nuestra mente limitada no puede comprender las dimensiones temporales en términos cronológicos de Dios. Pero ciertamente había un plan diseñado. Y ese plan contemplaba el rescate de toda la raza humana. Ojalá nunca se haya tenido que haber echado mano a ese plan de redención. Pero sabemos que lamentablemente pues se tuvo que echar mano a este plan de salvación. Y este plan de salvación consideraba el rescate de todos los seres humanos. De toda la creación. Ahora, cosa distinta es que no todos acepten este plan. Pero el plan fue prediseñado o destinado para todos los que quieran aceptarlo. Porque Dios
no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen a la salvación y procedan al arrepentimiento. Así que en ese sentido, el versículo 7, 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios mío, qué hermoso. Si ustedes me acompañan a 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Del versículo 10 al 12. 1 de Pedro capítulo 1, del versículo 10 al 12. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada, por eso que Pablo habla de la predestinada, predestinación, ¿cierto? Esa es la verdadera predestinación de la Biblia. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada, ¿a quiénes? A vosotros. Cuando dice esa gracia, quiere decir ese regalo, ese don, esa misericordia, haciendo referencia al plan de salvación, ¿cierto? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación o de esta gracia, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo. Recuerden que Espíritu de Cristo es un nombre más para el Espíritu Santo que estaba en ellos. Claro, porque los profetas, al igual que nosotros, eran morada del Espíritu Santo. El cual, el Espíritu Santo, anunciaba, porque todo lo escudriña y todo lo sabe el Espíritu, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo a través de los profetas ya estaban revelando el misterio de la piedad en la persona de Jesús con anticipación. Miren qué hermoso. Y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, porque no era para su tiempo, ¿verdad?, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Volvemos a 1 de Corintios capítulo 2, versículo 8 ahora. Y hablando del misterio, sigue diciendo Pablo, la que ninguno de los príncipes, ya expliqué ya a qué se refiere Pablo cuando dice príncipes, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, otra vez la palabra conocer. Se dan cuenta que el verdadero conocimiento, el verdadero conocer, siempre va a ser el conocer, el conocimiento que adquiramos en este mundo, en esta edad, siempre va a ser limitado en tanto y en cuanto solamente nos valgamos de las herramientas limitadas y humanas, técnicas o científicas de las cuales contemos, que no son malas. No es malo mirar la conferencia de un erudito, no es malo. No es malo estudiar una carrera, no es malo. No es malo leer 200 libros, no es malo. El problema es cuando confiamos en esas herramientas limitadas para llegar a buscar el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, ese tipo de conocimiento está incompleto, que es como lo que le pasaba, y ya estudiamos en las transmisiones anteriores, que es lo que le pasaba a los judíos y le pasaba a los griegos. Oiga,
Si no era malo que los griegos estudiasen y argumentaran y estudiaran la retórica y observaran el cosmos, ¿no es cierto? No era malo. Usted lee a algunos filósofos y dicen cosas increíbles, muy bonitas, muy educativas. Pero no basta, porque aún así, con todo el talento que tenían los griegos, no llegaron al conocimiento del misterio de la piedad. Y de igual manera los judíos, con toda la erudición que tenían de las escrituras, con toda la tradición, con toda la cultura, con todo el legado, con toda la experiencia que tenían como pueblo, no reconocieron al Mesías. Les faltó conocimiento. Y por eso, tanto judíos como griegos perecieron sin salvación. Bueno, suena un poco categórico decir eso, pero lo más probable es que cuando pasen en el juicio, pues no alcancen salvación, porque no lograron comprender el misterio, no llegaron al verdadero conocimiento. El verdadero conocimiento es un conocimiento que está sellado o está confirmado por la revelación del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Sin el aliciente, el acicate, el estímulo, el acompañamiento, sin el reforzamiento, sin la confirmación, sin la guía, la iluminación del Espíritu de Dios morando en nosotros, nunca llegaremos a conocer el misterio, el verdadero conocimiento que nos da la verdadera sabiduría de Dios. Claro, ¿podemos alcanzar sabiduría terrenal? Claro que sí, porque cualquiera puede hacerse erudito, experto en alguna materia. Claro que sí, podemos adquirir mucha sabiduría. La experiencia entrega mucha sabiduría. Claro que sí. Pero desde el punto de vista de la Sagrada Escritura es un conocimiento incompleto. Porque la verdadera sabiduría es aquella que conoce el misterio de la piedad. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubiesen conocido, la verdadera sabiduría que es en Cristo, que es en Dios, en el Espíritu, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Si los príncipes de este mundo, los referentes, los reconocidos, ¿no es cierto?, la gente, los respetados socialmente por su sabiduría, su conocimiento, ¿no es cierto?, si realmente hubiesen tenido la sabiduría que viene de Dios, hubiesen conocido, porque su visión espiritual hubiese visto, hubiese dilucidado a Jesús como el Mesías. Sin embargo, lo miraban y veían un simple carpintero y lo menospreciaban, porque al no tener la sabiduría de Dios asesorada por el Espíritu Santo, ellos tenían un conocimiento superficial de las profecías y malinterpretaron las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, y cuando veían a Jesús, lo miraban en menos, porque la idea que tenían del Salvador era una manifestación militar, política, de liberación del pueblo judío, y no un reino de la gracia. Y por lo tanto erraron, tropezaron. Por eso que la cruz era de tropiezo para el judío y locura para el griego. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. ¿Ok? Eso de Señor de gloria, gloria, dice relación con la honra, ¿cierto? Con la honra. Y noten el contraste, porque acá dice, habían crucificado al Señor de gloria. O sea, dos cosas acá. Uno, que al Señor de gloria, que era y es el Señor de gloria, no lo reconocieron como tal, sino que lo humillaron
y lo crucificaron. Y sin embargo, era y es el Señor de gloria. Oiga, tremendo delito que estas personas cometieron. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, noten que la fatalidad que conlleva no conocer. Y hay tanta gente que deja pasar el tiempo, teniendo las oportunidades de entender la Escritura, y sin embargo se les pasan los días y pierden tiempo y no tienen un conocimiento maravilloso de la Sagrada Escritura. Y se pasan los años y se pierden las oportunidades que Dios te da para poder entender la Sagrada Escritura. Miren el error que cometieron estos por no conocer el misterio de Dios. Crucificaron al Señor de gloria porque no entendieron, no conocieron. Antes bien, dice Pablo, como está escrito, y Pablo cita Isaías, capítulo 64, versículo 4, cosas que ojo no vio. Esto es maravilloso. Yo no sé si ustedes, porque a mí me da un poco a veces de impotencia, porque veo personas que están preocupadas de otros tipos de misterios que no les sirven, ¿no es cierto?, que no sirven espiritualmente, y se creen tan eruditos, y sin embargo usted les pregunta, bueno, ¿y qué quiere decir acá Pablo cuando dice cosas que ojo no vio, ni oído yo? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué quiere decir eso? Y no saben responder. Pero si andan cuestionando la personalidad del Espíritu Santo, ahí sí se creen eruditos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir cuando Pablo dice, en el contexto que estamos analizando, cosas que ojo no vio y oído oyó? ¿Qué quiere decir eso? Cosas que ojo no vio. O sea, para que un ojo no vea es porque está ciego. Bueno, yo le hago la siguiente pregunta a aquellos que me están escuchando. ¿Ustedes están ciegos, literalmente? Yo creo que no. El ojo fue diseñado para ver. Pero ¿por qué acá dice cosas que ojo no vio? Bueno, no se está refiriendo al no ver literal. Y acá dice, ni oído oyó. ¿Qué cosas no ven y no oyen los que tienen ojo y los que tienen oído? Hay algunos que tienen ojo y tienen oído, pero no ven ni oyen. ¿Quiénes son esos? Cosas que ojo no vio. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas no están viendo algunos? ¿Qué cosas no están oyendo algunos, teniendo oídos y teniendo ojos? Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Estas cosas ni han subido en corazón de hombre. ¿Qué es eso de han subido corazón de hombre? No simplemente quiere decir cosas que no han llegado a uno, cosas que no hemos alcanzado a percibir, no hemos alcanzado a apropiarnos, cosas que no han llegado a nosotros. Eso es. O sea, hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni cosas que han llegado a nosotros. Cuando dice corazón, evidentemente está haciendo referencia a las facultades intelectivas. La mente, la capacidad de entender, de conocer, ¿no es cierto? La capacidad de acceder a un misterio, una revelación. Bueno, ¿qué cosas ojo no ve y oído no oyen y cosas que no han llegado a la mente, en el sentido del entendimiento? Bueno, lo que venimos hablando desde ya hace rato. Hay ojos, como le pasó a los judíos, que no veían en Jesús al Mesías. Y hay oídos, como les pasó a los fariseos, los judíos, que no quieren escuchar ni creer las palabras de Jesús. Acá estamos hablando de algo espiritual, un conocimiento, una sabiduría, un entendimiento en las cosas de arriba.
quienes no escuchan teniendo oído y quienes no ven teniendo ojos. Bueno, aquellos que no han sido regenerados, aquellos que no han creído. Y seguramente tú me dirás, pero yo creo. Bueno, hay personas que dicen creer, pero no obedecen. ¿No le pasa eso a los demonios? Los demonios también creen, pero obedecen, andan conforme a la ley, obedecen los preceptos de Jehová, se someten a la palabra de Dios. No, dicen creer, pero andan como ellos quieren. Los irregenerados, esos no ven. Teniendo la Biblia frente a sus ojos, no ven. Y el no ven implica que no entienden. No basta con ver solamente, ver algo. No entienden lo que están viendo. No lo comprenden. No notan. No distinguen. El ver implica todo ese tipo de experiencia. Entender, visualizar, diferenciar, captar, asimilar, teniendo la Sagrada Escritura encima, oyendo las enseñanzas bíblicas, no entienden, no ven más allá de sus narices. Son aquellos que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar su cruz, a someter su voluntad a la voluntad de Cristo. Quieren seguir haciendo lo que ellos quieren, cuando quieren y cuando se les da la gana. Solamente se acuerdan de Cristo en los momentos de aflicción. Luego, si te he visto, no me acuerdo. Solamente se acercan a Jehová y se arrepienten de todo corazón cuando caen bien hondo. Después se olvidan, son ingratos. Y esos son los frutos de la carne. Esos son los que no ven teniendo ojos y no oyen teniendo oídos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Solamente los que le aman oirán la voz de Dios y verán las maravillas de Dios. Y su mente entenderá y captará y tendrá discernimiento en los misterios de Dios, porque aman a Dios. Y la palabra aman incluye obediencia, porque Jesús mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No basta con decir yo creo, hay que mover el trasero. Esos son los que verán y oirán las cosas de Dios, el misterio. Tendrán acceso aún en esta tierra en algo a los misterios de Jehová. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, versículo 10, no las reveló, pero Dios nos las reveló. Entiendan que cuando Dios revela su misterio a los que le aman, ese es el contexto, no a cualquiera, a los que le aman. Los que le aman son los obedientes. ¿Ok? La evidencia de que amas a Dios es que eres obediente. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Este es el Espíritu Santo. ¿Vale? Esta revelación viene directamente por orden divina, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué por el Espíritu? ¿Por qué tiene que ser por el Espíritu? Y Pablo explica: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto es impresionante lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que el Espíritu Santo tiene acceso directo a los misterios
de Dios, porque es Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué cosa escudriña? ¿Por qué todo lo escudriña? ¿Qué escudriña? Bueno, todo es todo. El Espíritu Santo no solamente escudriña lo profundo de Dios, donde no podemos llegar nosotros en términos de entendimiento, el Espíritu sí puede llegar. Y el Espíritu Santo decide personalmente, qué cosas de esa profundidad nos permite conocer a nosotros. Porque Él tiene acceso a esa profundidad en los mares de la deidad. Nosotros no. Ahora, ¿podemos conocer esa profundidad? Sí, pero no por nuestras capacidades, sino por el Espíritu. Es el Espíritu el buzo que baja a las profundidades y nos trae a la superficie ese conocimiento. Eso dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No solamente el Espíritu escudriña lo profundo de Dios, sino que escudriña lo profundo del corazón humano. Por el que el Espíritu de Dios sabe qué cosas deseamos, qué cosas pensamos. El Espíritu de Dios conoce nuestros sentimientos, conoce nuestras debilidades, nuestras fortalezas. El Espíritu de Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente. Somos cartas abiertas al Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, no lo podemos engañar. ¿Se dan cuenta? Si nosotros viviésemos diariamente conscientes de que no podemos engañar a Dios, pensaríamos 2 veces antes de hacer, decir o pensar algo. Porque nada está oculto a los ojos de Dios. Somos cartas abiertas. Por lo tanto, cuando hacemos cosillas escondidas de otros creyentes, pues sepan ustedes que el Espíritu Santo está enterado de todo. Por lo tanto, nos estamos engañando a nosotros mismos. La pureza del Hijo de Dios debe ser íntegra, en público y en privado, porque a Dios no podemos engañarlo. Versículo 11. Y Pablo se hace una pregunta, como siempre. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Oh, claro. ¿Quién sabe los secretos de ti mismo? Tú mismo. Si hay alguien que sabe tus más profundos secretos del punto de vista humano, eres tú mismo. Yo no sé lo que tú piensas en privado. Yo no sé lo que tú haces en privado. Tú lo sabes. Tú conoces bien qué cosas deseas y qué cosas no. Tú sabes bien cuáles son tus debilidades y tus pecadillos. Tú. Cuando dice el espíritu del hombre, no que haya otro espíritu llamado espíritu del hombre. No, es una expresión que el apóstol Pablo utiliza para englobar los deseos, los planes, las intenciones del ser humano. Ese es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre son los deseos carnales, sin Cristo. El espíritu del hombre, el que se manda a sí mismo.
el que es independiente de Dios, el espíritu del hombre. Como contraste al humano que está sometido por amor al Espíritu de Dios. Aquel que ha decidido ser morada del Espíritu de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Evidentemente, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, ningún ser humano, ni siquiera los ángeles, y eso es un principio de omnisapiencia propio de la deidad y que no tienen ni los seres humanos ni los ángeles. Es decir, ningún ser creado tiene el atributo de la omnisapiencia. Ninguno. Por eso, en Mateo 24 se habla que en el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solo el Padre. Cuando dice Padre, está haciendo referencia a la deidad, Hijo y Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene el atributo de la omnisapiencia porque el Espíritu de Dios todo lo sabe, todo lo escudriña porque es Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos. Noten que esto que dice que sepamos, en otras palabras, es para que no permanezcamos ignorantes. Porque si permanecemos ignorantes, no tenemos conocimiento, no tenemos la sabiduría que viene de Dios. Somos aquellos dominados por el espíritu del mundo. Pero los hijos de Dios que aman a Dios, tienen el conocimiento de Dios, tienen la sabiduría que proviene de Dios, porque mora el Espíritu de Dios en ellos que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y se lo comunica al Hijo de Dios. A los hijos de Dios, perdón. Y nosotros, versículo 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué cosa Dios nos ha concedido como conocimiento por medio del espíritu? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo decía, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que tiene preparado para los que le aman? ¿Qué cosas revela el Espíritu de Dios que mora en nosotros y que de la cual no tienen acceso los que tienen el espíritu del mundo? Los que tienen el espíritu del mundo son los que son ajenos a las cosas de Dios. No les interesan las cosas de Dios. O están tan dominados por sus propias pasiones, aunque digan que son creyentes, que no pueden entender las cosas de Dios, aunque se golpeen el pecho y gritoneen en los templos. No pueden conocer las cosas de Dios porque no se han sometido a Dios, porque no aman a Dios. Y una evidencia de que aman a Dios es que son obedientes. ¿Qué cosa quiere Dios que sepamos y que Él nos ha concedido por el Espíritu? Bueno, la revelación de su Hijo. Y la revelación del Hijo implica a Jesús en el plan de salvación, que es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad implica eso, el plan de salvación. La revelación
del Hijo de Dios. Eso es lo que Dios nos ha concedido que sepamos por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y el conocimiento del misterio de la piedad nos conmueve, nos derrite, nos deshace, nos quiebra, destruye el ego humano, el orgullo humano, la suficiencia humana, la destruye, porque humilla nuestro orgullo. Caemos a los pies de Cristo cuando entendemos el misterio, el amor de Dios expresado en el plan de salvación. El orgullo humano queda humillado. Cuando el espíritu humano es humillado por el amor de Dios, es aplastado, quebrantado, derrotado por el amor de Dios, eso es lo mismo que decir crucificado el yo, muerto el yo. Por eso Pablo decía, ya no vivo. Cuando Pablo decía, ya no vivo, es que estoy muerto. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, está diciendo, me rindo a Cristo, lo reconozco, he comprendido su gran amor en la revelación de su sacrificio, en el misterio de la piedad, el plan de redención. Ahora lo comprendo. Por amor a mí se ha desarrollado este plan eterno. ¿Quién soy yo, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿La erudición de los judíos? No, ahí no está la sabiduría. La sabiduría de los griegos tampoco. Versículo 13. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos, es decir, el misterio que Dios nos ha concedido entender. Lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, ojo, eso ya lo he explicado ya, sino las que enseña el Espíritu. Acomodando, esta palabra acomodando quiere decir adaptando o expresando o aplicando. ¿Ok? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, hay una armonía, hay una concordancia entre mi experiencia con Jesús y la revelación del Espíritu de Dios. Está despejado el camino para que fluya esa revelación. Esa revelación que viene del Espíritu de Dios no tendría eco si nosotros estuviésemos con el espíritu del mundo. No están las condiciones para que la revelación de Dios sea recepcionada. Pero cuando hay disposición del corazón a conocer y buscar el misterio, este fluye de manera ininterrumpida y progresiva desde el mismo trono de Dios. Y hay una concordancia entre la emisión y la recepción de esta revelación, de esta sabiduría. En ese sentido, acomodando lo espiritual a lo espiritual, hay un perfecto ensamblaje entre el Hijo de Dios y el Espíritu que mora en él. Pero el hombre natural, es decir, el que tiene el espíritu del mundo, el carnal, el ajeno a las cosas de Dios, el que no ha muerto al yo. Pero el hombre natural no percibe las cosas, noten las expresiones, no percibe, no nota, no capta. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura.
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Notan el tipo de sabiduría o de conocimiento al cual accede el Hijo de Dios? Es un conocimiento, una sabiduría espiritual. En cambio, el espiritual juzga, es decir, discierne. El discernir tiene que ver con un proceso de diferenciar, de notar entre lo que es y lo que no es. Ese tiene que ver con el discernimiento, juzgar, discriminar. En cambio, el espiritual juzga o discierne todas las cosas. Cuando dice el espiritual, ¿han escuchado ustedes a personas que dicen, ay, la hermana es tan espiritual? ¿Qué quiere decir eso pero en la Biblia? No lo que dice la gente. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice, en cambio, el espiritual? Bueno, el espiritual es aquel que ha sido regenerado. Es aquel que evidencia los frutos del Espíritu en su vida. Ese es el espiritual. No es el que parece santurrón en las reuniones, ese no. No, ese no. No es el que habla bonito, no, ese no. ¿Cierto? El espiritual es aquel que en su vida cotidiana manifiesta el carácter de Cristo, aquel que revela la imagen de Dios en el día a día, incluso cuando nadie lo ve. Ese es el espiritual. Espiritual viene de espíritu. Aquel que es morada del Espíritu Santo, que es templo del Espíritu Santo. Ese es el espiritual. En cambio, el espiritual juzga, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir esto de que el espiritual no es juzgado de nadie? Cuando dice de nadie, está hablando de aquellos irregenerados del hombre natural. El hombre natural e irregenerado no puede juzgar ni decirle nada al espiritual porque no entiende. ¿Cómo el natural, el carnal, cuando dice la Biblia natural, el hombre natural, es lo mismo que decir el hombre carnal, es lo mismo? Y se está refiriendo al impío, al irregenerado. ¿Vale? Ojo, cuando digo impío o irregenerado, también pueden ser creyentes. Cuidado. No nos creamos la guinda de la torta. Porque hay creyentes que son irregenerados, que son impíos y que son carnales y son naturales. Bueno, esos individuos, esas personas, ¿cierto?, no tienen la capacidad, ni la autoridad, ni la moral de juzgar a un espiritual. ¿Por qué? Porque no están en el espíritu y no entienden las cosas del espíritu. Por eso que son los menos adecuados para dirigirse a un espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Claro, a él no lo entiende nadie. Nadie puede juzgarlo, discernirlo, entenderlo. El discernirlo tiene que ver con entendimiento. Ningún natural puede comprender al espiritual porque está en la carne, no entiende. No comprende porque son locuras, son necedad para el carnal las cosas del espiritual. Y termina con una pregunta, Pablo, esta sección, por decirlo así, del capítulo 2. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Esto de ¿quién conoció? El quién se refiere al ser humano, a los seres creados, que incluye a los ángeles, seres humanos y ángeles. ¿Quiénes de estos seres creados conoció la mente del Señor? Ninguno. Acabamos de leer que solamente el Espíritu es el que tiene acceso a lo profundo de Dios. Así que esta pregunta ya está contestada. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Nosotros vamos a decirle a Dios lo que tiene que hacer? Más nosotros, ojo,
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y con esto voy terminando. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Ustedes tienen la mente de Cristo? ¿Tengo yo la mente de Cristo? ¿Qué significa eso, la mente de Cristo? ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Ah? ¿Han escuchado ustedes, han leído ese texto que dice en la Biblia Reina Valera? Bueno, en todas las Biblias, pero el título en la Reina Valera, hay una parte que dice, en esto pensad. ¿Han leído eso? Bueno, yo en este momento no recuerdo exactamente dónde está el texto, así que me voy a valer de un buscador que tengo acá. A ver si lo puedo encontrar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos terminando con esto. Filipenses capítulo 4, versículo 8. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. El apóstol Pablo dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Noten, estamos leyendo en Corintios que dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo pensaba Cristo? ¿Qué tenía en la mente Cristo? Para que nosotros tengamos la mente de Cristo, deberíamos pensar como Cristo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Ay, Señor mío. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, es decir, decente. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Acabamos de leer lo que tenía en la mente Cristo. El apóstol Pablo dice que si hay virtud, si algo digno, en esto haced, esto pensad. Y acá dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? En otras palabras, este texto dice, bueno, ¿acaso nosotros conocemos la mente del Señor? Cuando dice aquí la mente del Señor, está haciendo referencia a Dios el Padre. ¿Conocemos la mente del Padre? No. ¿Quién instruirá a Dios? Ninguno de nosotros. Pero ojo, podemos conocer algo la mente de Dios. Acá dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Nadie. Pero gracias a Jesús, que es la imagen del Padre, la revelación del Padre, podemos conocer en algo la mente de Dios.
Al conocer la mente de Jesús, podemos conocer en algo la mente de Dios. ¿Se dan cuenta? Así que, para conocer en algo el misterio de la mente de Dios, lo logramos a través de la revelación de Jesucristo, que es la revelación del Padre. Para conocer la mente de Dios, tenemos que conocer la mente de Jesús. Y Jesús, ya lo explicamos ya, ¿no es cierto? Él pensaba todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, todo lo amable, todo lo justo. Eso es en parte la mente de Dios revelada en su Hijo. Así que, mas nosotros tenemos la mente de Dios, la mente de Cristo, ¿vale? Si bien no tenemos acceso a la mente del Señor, porque no somos el Espíritu Santo y no somos omnisapientes, pero sí Dios en su Hijo ha revelado parte de ese misterio para que conozcamos la mente de Dios. Y terminamos con el Evangelio según San Juan, Juan 14, 16. Vamos para allá. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, del versículo 16 al 19. Dice así el Señor Jesús: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo también en vosotros. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y un último texto en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5 dice así. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? ¿Cuál sentir? ¿No lo leímos recién? ¿Cuál sentir? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que haya en nosotros este mismo sentir o pensar o parecer que hubo en Cristo, también en nosotros. Y se desarrollará en nuestra experiencia religiosa la verdadera sabiduría, conocimiento, que es entregado por el Espíritu que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta acá, esperando que esto haya sido de edificación espiritual para todos aquellos que han escuchado y escucharán en días posteriores. Agradezco a aquellos que me apoyan mensualmente, se acuerdan de mí, no se han olvidado de mí, ya que su donación, su apoyo es mi salario. Su aporte, su granito de arena ayuda a que yo pueda solventar
este trabajo de docencia, de enseñanza religiosa. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias nuevamente por esta maravillosa revelación que tú nos has otorgado a través de la palabra. Gracias, Padre, porque hemos comprendido la verdadera fuente de la sabiduría y el conocimiento. Hemos comprendido que sin la presencia del Espíritu Santo no podemos acceder al misterio de la piedad. Agradezco a aquellos que tú has movido para que estén presentes y puedan conocer y participar de estas transmisiones. Agradecemos también por tu misericordia, por tu amor, porque nos ha proporcionado de alimento, de agua, de luz, de un techo, de vida. Gracias porque has sustentado nuestro hogar, nuestras familias, nuestros hijos. Gracias porque nos ayudas, Señor, a mantenernos en pie. Gracias, Padre, por tu gran misericordia. Gracias por ese maravilloso plan de salvación que nos has otorgado para que nosotros lo aceptemos y lo amemos. Te lo agradecemos, pedimos y expresamos en el maravilloso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, amigos, los dejo ahora. Nos encontramos, Dios mediante, en unos días más para continuar con las maravillosas cartas del apóstol Pablo a los... Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.